No valgo nada. Esas fueron las primeras palabras que Sofía susurró cuando Javier Morales detuvo su camioneta bajo la lluvia torrencial. Era medianoche en las afueras de Durango y la figura encorvada al lado de la carretera parecía estar esperando la muerte. Javier frenó y retrocedió, su corazón latiendo con una urgencia que no podía explicar. La mujer estaba empapada hasta los huesos, temblando violentamente, con la mirada perdida clavada en el asfalto mojado. Tenía moretones oscuros en el rostro que ni la lluvia podía ocultar, el labio partido todavía sangrando, y sus manos temblaban de frío, o miedo, o ambos. «¿Necesita ayuda?», preguntó Javier bajando la ventanilla mientras el agua golpeaba su rostro. Ella no respondió inmediatamente, solo lo miró con ojos tan vacíos que parecían pozos sin fondo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro roto por años de ser silenciada. «No, déjeme aquí, no valgo nada». Las palabras salieron de su boca como una confesión ensayada 1000 veces, como algo que había llegado a creer con cada fibra de su ser. Javier sintió algo apretarse dolorosamente en su pecho. Conocía ese tono, esa resignación absoluta que solo viene de años de abuso sistemático, de tener tu humanidad erosionada día tras día, hasta que ya no recuerdas quién eras antes. «Eso no es cierto», dijo Javier con firmeza, pero sin dureza, bajando de la camioneta con su impermeable. «Nadie merece estar bajo esta lluvia. Por favor, permítame ayudarla». Extendió su mano, una simple oferta de humanidad básica. Sofía la miró durante largos segundos como si fuera una trampa, como si esperara que se cerrara violentamente sobre ella en cualquier momento. Finalmente, con movimientos lentos y cautelosos de animal herido demasiadas veces, aceptó su mano y subió a la camioneta. Durante el trayecto al rancho, ella no habló, y Javier tampoco presionó. Solo puso la calefacción al máximo y condujo en silencio cargado de cosas no dichas. La mujer tenía tal vez 30 años, cabello negro largo y enredado pegado a su rostro y cuello, piel morena marcada por golpes recientes superpuestos sobre cicatrices antiguas que contaban una historia de violencia crónica. Vestía ropa sucia y rasgada que alguna vez pudo haber sido bonita. En sus ojos había una oscuridad que Javier reconoció inmediatamente porque la había visto en animales maltratados. La mirada de quien ha perdido completamente la esperanza y solo espera el próximo golpe. Cuando llegaron al rancho, Javier la llevó directamente a la casa de huéspedes que había construido su madre años atrás. «Puede quedarse aquí esta noche. Hay ropa limpia en el armario, agua caliente para bañarse, comida en la cocina. La puerta tiene seguro por dentro. Nadie la molestará, lo prometo». Ella asintió apenas, sin mirarlo a los ojos, estudiando las salidas, como si estuviera memorizando rutas de escape. «¿Cómo se llama?», preguntó Javier con suavidad. «Sofía», susurró ella, y fue como si le costara recordar su propio nombre. «Descanse, Sofía. Mañana hablaremos si quiere. Si no, también está bien». Esa noche Javier no pudo dormir. Daba vueltas en su cama pensando en los moretones, en esas palabras no valgo nada pronunciadas con tanta convicción. Vivía solo, desde que su madre murió 2 años atrás, de un aneurisma que no dio tiempo ni para despedidas. El rancho era grande, demasiado grande para un hombre solo, pero era el legado de 4 generaciones de Morales que habían trabajado esta tierra árida hasta hacerla florecer. A sus 38 años, Javier había aprendido a valorar la paz de la soledad después de que su prometida decidiera que la vida de rancho no era suficientemente emocionante y se fuera a Monterrey sin mirar atrás. Pero algo en Sofía había tocado una fibra profunda en él, había despertado un instinto protector que no sabía que poseía. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol pintaban el desierto de oro y naranja, Javier preparó un desayuno abundante: huevos revueltos con chile, frijoles refritos, tortillas de maíz recién hechas que llenaban la cocina con su aroma, café fuerte como le gustaba a su madre.
Tocó suavemente la puerta de la casa de huéspedes, esperando no asustarla. Sofía abrió después de varios segundos, vestida con ropa limpia que le quedaba grande, pantalones de mezclilla enrollados en los tobillos y una camisa de franela que la envolvía. Había intentado cubrir los moretones, peinando su cabello hacia adelante, pero la hinchazón en su mejilla y el corte en su labio eran imposibles de ocultar. «Buenos días. ¿Tiene hambre?», preguntó Javier con una sonrisa que esperaba fuera reconfortante y no amenazante. Ella dudó, sus ojos moviéndose entre Javier y la puerta como calculando distancias, luego asintió casi imperceptiblemente. Se sentaron en la mesa de la cocina principal de la casa, con ventanas que daban al campo donde los caballos pastaban tranquilos. Sofía comía despacio, casi con reverencia, como si no estuviera acostumbrada a comida en abundancia o como si esperara que le fuera arrebatada en cualquier momento. Javier notó cómo miraba hacia la puerta constantemente, lista para salir corriendo. Su cuerpo tenso, como cuerda de guitarra a punto de romperse. «No tiene que contarme nada si no quiere», dijo Javier después de un rato. «Pero quiero que sepa que está a salvo aquí, completamente a salvo». «¿Por qué me ayuda?», preguntó Sofía de repente, su voz más fuerte que la noche anterior, pero todavía frágil. «No me conoce. Podría ser peligrosa. Podría traerle problemas serios». Su voz temblaba con cada palabra, como si estuviera acostumbrada a que sus palabras fueran interrumpidas o ignoradas. Javier dejó su taza de café sobre la mesa con cuidado. «Porque es lo correcto. Porque vi a alguien que necesitaba ayuda desesperadamente y decidí no ser el tipo de persona que pasa de largo. No necesito más razones que esas. No estoy esperando nada a cambio, si eso es lo que le preocupa». Sofía bajó la mirada hacia su plato, sus manos temblando ligeramente. «Mi esposo, mi ex esposo me buscará. Es peligroso. Tiene amigos en la policía municipal, gente que le debe favores. Por eso tuve que huir de noche, sin nada, solo la ropa que traía puesta». Las lágrimas comenzaron a caer en su plato, manchando los frijoles. «Me dijo tantas veces que no valgo nada, que nadie me querría nunca, que soy una carga para cualquiera que tenga la mala suerte de conocerme. Y después de tantos años escuchándolo, tal vez tenga razón. Tal vez no valga la pena el problema que voy a causarle». Javier se inclinó hacia adelante, esperando hasta que ella levantara la vista. «Escúcheme bien, Sofía. Esas son mentiras. Mentiras que le metieron en la cabeza para controlarla, para mantenerla pequeña y asustada. Usted vale mucho, vale todo, y merece vivir sin miedo, sin dolor, sin tener que disculparse por existir». Tomó su mano con cuidado, sin presionar, dándole espacio para retirarla si quería. «Quédese aquí el tiempo que necesite. No me importa si son días o meses o años, y si su ex esposo viene, lo enfrentaremos juntos. Pero ya basta de creer esas mentiras». Durante los siguientes días, Sofía comenzó a abrirse lentamente como flor del desierto después de la lluvia. Ayudaba en la cocina al principio tímidamente, esperando órdenes, pero Javier insistía en que no era su sirvienta sino su invitada. Le mostró el rancho completo, los establos donde vivían 3 caballos, el gallinero ruidoso, los campos donde cultivaba maíz y frijol usando técnicas que su abuelo le había enseñado. Ella observaba todo con ojos de quien redescubre el mundo después de años de vivir en una celda, tocando las plantas con reverencia, sonriendo tímidamente cuando las gallinas picoteaban cerca de sus pies. Una tarde, mientras alimentaban a las gallinas juntos, lanzando el grano en arcos que brillaban al sol, Sofía sonrió. Era pequeña, frágil como cristal, pero genuina. «Hace años que no sonreía», confesó ella mirando las aves que corrían torpemente. «Olvidé cómo se sentía. Olvidé que era posible sentir algo que no fuera miedo o dolor». Javier sintió calidez expandirse en su pecho. «Merece sonreír todos los días, Sofía. Merece ser feliz».
Esa noche, ella cenó sin mirar hacia la puerta cada 30 segundos. Era un pequeño progreso, casi imperceptible, pero para alguien que había vivido en terror constante, era monumental. Una semana después de su llegada, mientras lavaban platos juntos en un silencio que se había vuelto cómodo en lugar de tenso, Sofía comenzó a hablar de su vida anterior. Las palabras salieron lentamente al principio, luego más rápido, como si una presa se hubiera roto dentro de ella. Crecí en un pueblo pequeño cerca de Gómez Palacio. Mi familia era pobre pero amorosa. Me casé joven, demasiado joven, con 18 años, con un hombre que parecía encantador y exitoso. Al principio era perfecto, dijo mirando sus manos sumergidas en agua jabonosa. Me traía flores, me decía que era hermosa, me hacía sentir especial. Luego comenzaron los celos sutiles, las preguntas sobre dónde había estado, con quién había hablado. Después vinieron las acusaciones, los insultos, los empujones que se convirtieron en golpes. Javier escuchaba sin interrumpir, su mandíbula tensa de rabia contenida, sus manos apretando el trapo de cocina hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Me aisló sistemáticamente de mi familia diciéndoles mentiras sobre mí, de mis amigos haciéndome quedar como loca o exagerada. Me convenció de que todo era culpa mía, que si yo fuera mejor esposa, más obediente, más callada, él no tendría que disciplinarme. Sofía secó un plato con movimientos mecánicos. Intenté irme 3 veces. La primera vez me encontró en la estación de autobuses y me arrastró de regreso por el cabello frente a todos. Nadie hizo nada. La segunda vez llegué hasta la casa de mi hermana, pero él apareció con la policía diciendo que yo había robado dinero de él. Mi propia hermana me cerró la puerta por miedo. La tercera vez me rompió 2 costillas y me dijo mirándome directo a los ojos que si volvía a intentarlo me mataría. Y le creí completamente. Viví 5 años más con él, cada día esperando morir, deseando tener el valor de acabar con todo yo misma. ¿Qué cambió?, preguntó Javier suavemente cuando el silencio se extendió demasiado. Sofía respiró profundo, sus ojos llenándose de lágrimas que ya no intentaba ocultar. Una noche hace 2 semanas me golpeó tan fuerte que perdí el conocimiento. Cuando desperté en el hospital, porque una vecina finalmente llamó a la ambulancia, vi mi reflejo en el espejo del baño. No me reconocí. Mi cara era una masa de moretones e hinchazón. Tenía 3 dientes rotos y pensé con una claridad que no había tenido en años. Si voy a morir, prefiero morir intentando ser libre que vivir un día más como prisionera en mi propia vida. Es la mujer más valiente que conozco, dijo Javier con voz firme, cargada de convicción absoluta. Sofía negó con la cabeza violentamente. No soy valiente, tengo miedo todo el tiempo. Cada ruido me hace saltar como si fuera un disparo. Cada carro que pasa por el camino podría ser él viniendo a buscarme. Me despierto gritando casi todas las noches de pesadillas donde me está matando. No hay nada valiente en estar aterrorizada constantemente. Valentía no es ausencia de miedo, respondió Javier, secando sus manos y volteándose para mirarla directamente. Valentía es seguir adelante a pesar del miedo. Es levantarse cada mañana cuando sería más fácil quedarse en cama. Es decidir vivir cuando morir parecería más simple, y eso es exactamente lo que hace cada día que respira. Le ofreció su mano como había hecho aquella primera noche. Esta vez Sofía la tomó sin dudar, sin calcular, sin miedo. No estás sola en esto, Sofía. Ya nunca más estarás sola. Si esta historia está tocando algo en tu corazón, si conoces a alguien que necesita escuchar que hay esperanza después del abuso, suscríbete al canal. Comparte este mensaje, porque hay miles de Sofías en el mundo que necesitan saber que su vida vale, que merecen ser amadas con respeto, que el amor real nunca duele. Los días se derritieron en semanas y las semanas en un mes completo.
Sofía comenzó a trabajar en el jardín, plantando flores silvestres del desierto y vegetales que crecían obstinadamente bajo el sol implacable. Javier la observaba transformarse lentamente, como mariposa saliendo del capullo. Los moretones físicos sanaron dejando apenas cicatrices tenues, pero las cicatrices del alma tomaban mucho más tiempo y requerían más que solo tiempo. Ella aún se encogía instintivamente cuando él se movía demasiado rápido o levantaba la voz, aunque no fuera con enojo. Aún miraba hacia atrás constantemente cuando salían al pueblo por provisiones. Aún despertaba gritando algunas noches y Javier la escuchaba desde su casa, su corazón rompiéndose pero respetando su espacio hasta que ella estuviera lista para pedir ayuda. Una tarde, mientras trabajaban juntos, reparando una cerca bajo el sol de mediodía que convertía el aire en líquido espeso, Sofía habló con curiosidad genuina en lugar del miedo constante que había caracterizado sus primeras semanas. ¿Por qué vive solo, Javier? Un hombre como usted, bueno, trabajador, dueño de todo esto, debería tener familia, esposa, hijos, llenando esta casa de ruido y vida. Él sonrió con tristeza que no pudo ocultar completamente. Estuve comprometido hace 6 años. Se llamaba Patricia y era hermosa e inteligente, pero decidió que la vida de rancho no era para ella, que era demasiado aburrida, demasiado solitaria, demasiado lejos de la civilización real. Se fue a la ciudad y nunca miró atrás. No la culpo. Hizo una pausa martillando un clavo con más fuerza de la necesaria. Desde entonces preferí la soledad. Era más simple, más seguro. No puedes perder lo que nunca tuviste. Levantó la vista hacia Sofía. Hasta ahora. Hasta que una mujer apareció en mi vida y me recordó que estar vivo significa arriesgarse a sentir. Un mes después de la llegada de Sofía, un mes de paz frágil y crecimiento cauteloso, todo cambió en un instante. Javier regresaba del pueblo donde había ido a vender parte de la cosecha cuando vio una camioneta desconocida estacionada en su propiedad. No era el vehículo de ningún vecino. El corazón se le heló en el pecho y pisó el acelerador hasta el fondo. Llegó a la casa derrapando en el polvo y lo que vio hizo que la sangre le hirviera en las venas. Sofía estaba en el porche de la casa de huéspedes, paralizada de terror absoluto, como ciervo atrapado en faros, mientras un hombre corpulento la confrontaba con furia que hacía vibrar el aire. «¿Pensaste que podrías esconderte de mí, perra inútil?», gritaba el hombre con voz que destilaba veneno. «¿Pensaste que podías humillarme, haciendo que todos en el pueblo supieran que mi esposa me abandonó como si yo fuera basura? Vas a volver conmigo ahora mismo y vas a pagar por cada día que me hiciste buscarte como idiota». Javier bajó de la camioneta con movimientos controlados, aunque por dentro era pura furia incandescente. «Salga de mi propiedad, ahora». Su voz era acero frío templado en hielo. El hombre, Roberto, según le había contado Sofía, se volteó con sonrisa burlona que no alcanzaba sus ojos muertos. «¿Y quién eres tú? Su nuevo perro guardián, su nuevo idiota que piensa que puede salvarla. Ella es mi esposa. Es mía. La compré con anillo y firma. Puedo hacer con ella lo que me dé la gana». «Era su esposa», corrigió Javier acercándose lentamente con pasos medidos, como depredador calculando distancia. «Y no es propiedad de nadie, porque las personas no son cosas que se poseen. Le dije que salga de mi propiedad. No lo repetiré». Roberto rió, pero había cálculo en sus ojos. Estaba acostumbrado a intimidar a mujeres y hombres más débiles. Pero Javier no era pequeño y había algo en su postura que advertía de peligro real. Además, Roberto pudo ver en los ojos de Javier algo que lo hizo dudar. La determinación absoluta de alguien dispuesto a hacer lo que sea necesario. «Sofía, ven aquí ahora», ordenó Roberto con el tono que había usado durante años para controlarla. Ella no se movió, temblando como hoja en vendaval, pero firme en su posición. «No»,
susurró tan bajo que casi no se escuchó. Luego, más fuerte, encontrando una voz que había estado enterrada durante años. «No voy a volver contigo jamás». Era la primera vez que le decía no directamente en toda su relación. La primera vez que desafiaba su autoridad absoluta. Roberto avanzó hacia ella con furia, transformando su rostro en máscara de odio puro, levantando su mano para golpearla como había hecho cientos de veces antes. Pero Javier se interpuso más rápido que serpiente atacando. «Tócala y será lo último que haga en su miserable vida», dijo Javier con voz tan baja que era casi un susurro, pero cargada con promesa de violencia que no era vacía. Roberto cometió el error de empujarlo, de subestimar a un hombre que había pasado toda su vida trabajando la tierra. En 3 segundos, Roberto estaba en el suelo, con el brazo torcido dolorosamente tras la espalda, su cara presionada contra el polvo que había sido regado con su propia arrogancia. «Voy a llamar a la policía», dijo Javier, «pero no a sus amigos corruptos de la municipal. Conozco al comandante estatal, se llama Capitán Herrera y es honesto, de los pocos que quedan. Va a saber sobre los años de abuso, las hospitalizaciones, las amenazas de muerte, todo. Y va a asegurarse de que nunca vuelva a acercarse a Sofía». Roberto gruñó amenazas, pero no se resistió más porque el dolor en su brazo era muy real, y la determinación en la voz de Javier todavía más real. Sofía observaba la escena con lágrimas corriendo por su rostro. Pero por primera vez en años no eran lágrimas de miedo, sino de alivio tan profundo que dolía. Después de que la policía se llevara a Roberto esposado y con múltiples cargos de violencia doméstica, amenazas e intento de secuestro, Sofía colapsó. No de debilidad, sino de alivio tan abrumador que sus piernas simplemente dejaron de sostenerla. Javier la sostuvo mientras lloraba años de dolor acumulado, terror reprimido, rabia nunca expresada. «Se acabó», susurró él acariciando su cabello con ternura infinita. «Finalmente se acabó. Nunca volverá a tocarte. Nunca volverás a tener que vivir con miedo». Los siguientes días fueron extraños, como despertar de pesadilla que había durado tanto que olvidaste cómo era la realidad. Sofía comenzó a caminar más erguida, sus hombros ya no encorvados en postura defensiva permanente. Comenzó a hablar sin bajar automáticamente la voz, como si cada palabra fuera transgresión. Comenzó a reír sin mirar por encima del hombro, esperando castigo por atreverse a sentir alegría. Era como ver a alguien nacer de nuevo, como presenciar resurrección en tiempo real. Una mañana, mientras desayunaban, ella dijo algo que cambió todo. «Quiero hacer algo con mi vida, Javier. Quiero ser útil. No solo esconderme aquí para siempre, aunque este lugar se ha sentido más como hogar en 2 meses que cualquier lugar en 10 años. Quiero recuperar los años que me robaron». Sus ojos brillaban con determinación naciente. «Siempre quise estudiar. Dejé la escuela cuando me casé, porque él dijo que las esposas no necesitaban educación, solo obediencia. Me gustaría terminar la preparatoria, tal vez estudiar agricultura o veterinaria. Siempre me gustaron los animales y las plantas, cómo crecen contra todo pronóstico. Lo haremos posible», prometió Javier sin dudar ni un segundo. «Hay una escuela en el pueblo que ofrece clases nocturnas para adultos. Puedo llevarte y traerte todos los días si quieres». Sofía lo miró con ojos llenos de gratitud, pero también algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. Algo que crecía entre ellos como planta del desierto, lento pero inevitable y sorprendentemente fuerte. Semanas después, Sofía comenzó las clases y era como ver mariposa probar sus alas por primera vez. Era la estudiante más dedicada, hambrienta de conocimiento que le habían negado, devorando libros como si fueran agua en desierto. Los maestros estaban impresionados con su inteligencia natural y su ética de trabajo incansable.
En el rancho ella y Javier trabajaban juntos como equipo perfectamente sincronizado, anticipando necesidades del otro sin palabras, moviéndose en armonía que parecía coreografiada, pero era completamente natural. Una tarde, mientras regresaban de las clases, el sol pintando el cielo de rosas y naranjas imposibles, Sofía habló con voz que temblaba solo ligeramente. «Javier, quiero agradecerte. No solo por salvarme esa noche, aunque eso cambió mi vida. Quiero agradecerte por tratarme como persona cuando me había convertido en objeto, por creer en mí cuando yo no creía en mí misma, por darme espacio para sanar sin presionarme, por verme como completa cuando me sentía rota, sin reparación posible. No tiene que agradecer nada», respondió Javier con voz ronca de emoción. «Ver su transformación, ver cómo florece, ha sido un regalo para mí también. Me ha enseñado sobre fuerza real, sobre valentía, sobre lo que significa realmente vivir en lugar de solo existir». Hizo una pausa, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. «Sofía, hay algo que debo decirle. No quiero presionarla ni hacerla sentir obligada de ninguna manera, pero necesito ser honesto porque guardar esto me está matando». Respiró profundo. «Me he enamorado de usted, completamente, irrevocablemente enamorado». El silencio en la camioneta era tan denso que parecía sólido. Javier mantuvo los ojos en el camino, sus nudillos blancos sobre el volante, preparándose para rechazo que destrozaría algo dentro de él, pero que respetaría completamente. Finalmente, después de una eternidad comprimida en segundos, Sofía habló con voz temblorosa. «Tengo miedo. Miedo de no ser suficiente para alguien tan bueno como tú. Miedo de que me veas como proyecto de caridad en lugar de mujer real. Miedo de que no sepa cómo amar de manera saludable, porque solo conocí el abuso, solo aprendí que amor significa dolor y control». Javier detuvo la camioneta al lado del camino y se volteó completamente hacia ella. «Sofía, escúcheme bien. Usted no es un proyecto, no es caridad. Es la mujer más fuerte, más hermosa, más increíble que he conocido en mi vida. Y respecto a no saber amar saludablemente, aprenderemos juntos, sin prisa, sin presión, sin expectativas imposibles. Solo dos personas dañadas aprendiendo a sanar juntas». Tomó su mano, ese gesto simple que se había vuelto sagrado entre ellos, cargado de significado que trascendía lo físico. «Pero necesito que sepa esto con absoluta certeza. Usted vale todo, vale el mundo entero, vale cada estrella en el cielo y cada grano de arena en este desierto. Y si me da la oportunidad, si me permite estar a su lado, pasaré cada día de mi vida probándoselo hasta que finalmente lo crea tan profundamente como yo lo creo». Sofía sintió algo quebrarse dentro de ella, no dolorosamente, sino como hielo rompiéndose bajo sol primaveral, como cadenas oxidadas finalmente cediendo. Todas esas voces que le habían susurrado durante años que no valía nada, que era carga, que nadie podría amarla realmente, comenzaron a desvanecerse como niebla bajo luz del día. Miró a este hombre que la había salvado, no con heroísmo dramático de película, sino con bondad consistente, con paciencia infinita, con respeto inquebrantable por su autonomía y su proceso de sanación. «Tengo mucho que sanar todavía», dijo ella con honestidad brutal. «Tengo pesadillas casi todas las noches donde me despierto gritando. Tengo días malos donde no puedo salir de la cama porque el peso de todo es demasiado. Tengo cicatrices físicas y emocionales que tal vez nunca desaparezcan completamente. Tengo momentos donde te tendré miedo sin razón, porque mi cerebro aún no entiende que no todos los hombres son como él». Respiró profundo, reuniendo cada gramo de valor que poseía. «Pero quiero intentarlo. Contigo.
Quiero aprender a amarme a mí misma y a amarte a ti de manera que sea sana y real, y no esté basada en miedo o necesidad, sino en elección genuina. Javier sonrió, y era como ver amanecer después de noche más larga de la historia. Eso es todo lo que pido, todo lo que necesito. Tiempo, paciencia y la oportunidad de caminar juntos a cualquier velocidad que sea cómoda para usted. Se inclinó lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para retroceder si quería, y preguntó con voz suave: ¿Puedo besarte? Sofía asintió, y fue el beso más dulce y cuidadoso que había experimentado en su vida. Tan diferente de todo lo que conocía que casi no podía procesarlo como real. Los meses siguientes fueron de crecimiento mutuo y sanación compartida. Sofía continuó sus estudios destacándose especialmente en agricultura sostenible y manejo de recursos naturales. Comenzó a implementar nuevas técnicas en el rancho que aumentaron dramáticamente la productividad mientras cuidaban la tierra en lugar de agotarla. Javier se maravillaba diariamente de su mente brillante, de su creatividad natural, de todo ese potencial que había estado oculto y reprimido durante tanto tiempo bajo capas de abuso y control. Hubo días difíciles, días donde los fantasmas del pasado de Sofía regresaban con venganza. Días donde despertaba gritando de pesadillas tan vívidas que por momentos no sabía dónde estaba. Días donde el sonido de una puerta cerrándose fuerte la hacía temblar incontrolablemente. Días donde veía una camioneta similar a la de Roberto y entraba en pánico pensando que había escapado de prisión y venía por ella. Pero Javier estaba ahí siempre, no tratando de arreglarla como si estuviera rota, sino simplemente acompañándola en el proceso, siendo ancla cuando las olas amenazaban con arrastrarla de vuelta al pasado. Y lentamente, tan lentamente que casi no se notaba día a día, pero obvio, cuando miraban hacia atrás, los días buenos comenzaron a superar a los malos. Un año después de aquella noche lluviosa que cambió 2 vidas para siempre, Sofía se graduó con honores de su programa de preparatoria para adultos. Javier estaba en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie, con lágrimas de orgullo corriendo libremente por su rostro curtido por el sol. Ella había transformado no solo su vida, sino el rancho entero, implementando sistemas de irrigación inteligente, rotación de cultivos que enriquecía el suelo, métodos orgánicos que triplicaron la producción mientras atraían vida silvestre de vuelta a la tierra. Era como si todo lo que tocaba florecía, como si años de ser sofocada la habían hecho más determinada a hacer que todo a su alrededor creciera. Esa noche, bajo las estrellas infinitas del desierto de Durango, con la Vía Láctea brillando como río de diamantes sobre sus cabezas, Javier preparó una cena especial en el jardín que Sofía había creado con sus propias manos. Habían convertido lo que fue la casa de huéspedes en su hogar compartido, llenándola de fotografías de momentos felices, de plantas que crecían en cada superficie disponible, de libros apilados en torres precarias, de evidencia tangible de vida vivida plenamente. «Tengo algo para ti», dijo Javier con nerviosismo evidente en cada línea de su cuerpo. Sacó una pequeña caja de terciopelo gastado. Sofía contuvo el aliento sintiendo su corazón acelerarse. «Sofía, este año contigo ha sido el mejor de mi vida entera. Me has enseñado sobre fuerza real que no tiene nada que ver con músculos o agresión y todo que ver con levantarse cada día a pesar del dolor. Me has enseñado sobre valentía, que no se trata de no tener miedo, sino de seguir adelante de todas formas. Me has enseñado sobre lo que significa realmente amar a alguien, sobre paciencia y respeto y admiración profunda». Abrió la caja revelando anillo simple, pero hermoso. «No quiero presionarte, y si no estás lista esperaré todo el tiempo que sea necesario, años si hace falta, pero necesito preguntarte». Se arrodilló en la tierra que ambos habían trabajado juntos. «¿Te casarías conmigo?».
Sofía miró el anillo simple pero hermoso, luego a Javier arrodillado con vulnerabilidad completa en sus ojos. Pensó en la mujer rota que había estado bajo esa lluvia hace exactamente un año, que creía genuinamente que no valía nada, que esperaba morir sola y sin valor. Pensó en todo el camino que había recorrido desde entonces, en cada pequeña victoria, en cada momento donde eligió vivir en lugar de solo sobrevivir. Y miró a la mujer en la que se había convertido, graduada de preparatoria con planes de estudiar ingeniería agrícola en universidad, socia igualitaria en rancho próspero, mujer que sabía su propio valor finalmente. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero eran lágrimas de alegría pura y no diluida. Sí, susurró, luego más fuerte para que no hubiera duda alguna. Sí, me casaré contigo. Javier la levantó del suelo y giró con ella bajo las estrellas, ambos riendo y llorando simultáneamente. Esa noche, mientras yacían juntos mirando las constelaciones que brillaban con luz de estrellas, que había viajado años para llegar a sus ojos, Sofía habló con voz contemplativa. ¿Recuerdas esa noche cuando me recogiste bajo la lluvia? Te dije que no valía nada. Lo recuerdo perfectamente, dijo Javier, acariciando su cabello con ternura. Cada detalle está grabado en mi memoria. ¿Estaba tan equivocada?, continuó Sofía. No es que no valía nada. Es que nunca había conocido a alguien que me ayudara a ver mi propio valor, que me tratara como si valiera algo, hasta que comencé a creerlo yo misma. Tú no me salvaste exactamente, Javier. Me diste las herramientas y el espacio seguro para salvarme a mí misma. Me diste tiempo para sanar. Me diste respeto cuando solo había conocido degradación. Me diste amor cuando solo había conocido control. Nos salvamos mutuamente, corrigió Javier con voz ronca de emoción. Me enseñaste que volver a amar valía el riesgo de volver a perder. Me enseñaste que la vida es infinitamente mejor cuando se comparte con alguien que amas. Me enseñaste que la bondad y la paciencia no son debilidad, sino la forma más alta de fortaleza. La besó suavemente en la frente. Eres mi héroe, Sofía. Siempre lo serás. La mujer más valiente que conozco. Si has llegado hasta aquí en esta historia, si algo en tu corazón reconoce esta verdad, suscríbete y comparte. Porque en algún lugar hay alguien que necesita escuchar que su vida importa, que merece amor que no duele, que no es demasiado tarde para empezar de nuevo, que valen infinitamente más de lo que les han hecho creer. Meses después, se casaron en ceremonia simple pero hermosa en el rancho bajo cielo azul infinito. La familia de Sofía, con quien había reconectado gradualmente, estaba presente, su madre llorando de alegría al ver a su hija no solo viva, sino floreciendo. Roberto estaba en prisión cumpliendo sentencia de 8 años, por múltiples cargos de violencia doméstica, amenazas e intento de secuestro. Pero él ya no importaba, era sombra del pasado sin poder sobre el presente brillante. El juez había sido claro. Orden de restricción permanente, ni siquiera cartas permitidas. Sofía era libre finalmente y completamente. Después de la boda, Sofía comenzó un programa para ayudar a otras mujeres escapando de situaciones de violencia doméstica. Ofreció el rancho como refugio temporal, un lugar seguro donde podían sanar sin juicio, donde podían recordar su valor, donde podían aprender habilidades que les darían independencia económica. Javier la apoyó completamente en esta misión, expandiendo las instalaciones, ayudando con transporte, siendo presencia masculina que demostraba que no todos los hombres son amenaza. Juntos construyeron no solo una vida, sino un legado de esperanza real y tangible. Ayudaron a docenas de mujeres a encontrar su camino de vuelta a sí mismas. Vieron familias reunirse, vieron mujeres que llegaban rotas y aterrorizadas irse meses después con cabezas en alto y futuros llenos de posibilidad. Demostraron con cada acción que los finales felices
No son fantasía, sino resultado de trabajo duro, de valentía consistente, de negarse a rendirse incluso cuando rendirse parece la única opción. Y cada vez que Sofía dudaba, cada vez que las viejas voces susurraban mentiras sobre su falta de valor, cada vez que el trauma del pasado intentaba arrastrarla de vuelta a ese lugar oscuro, Javier tomaba su mano con firmeza gentil, sonreía con amor que nunca disminuía y le recordaba la verdad que ella finalmente había llegado a creer en lo más profundo de su ser. Vales todo, mi amor. Vales el universo entero, y voy a recordártelo cada día por el resto de nuestras vidas hasta que lo sepas tan profunda e inquebrantablemente como yo lo sé. Porque eres extraordinaria, porque sobreviviste lo que hubiera destruido a personas más débiles, porque elegiste vivir. Y esa elección, esa valentía, es lo más hermoso que he presenciado jamás.